Hoy día nos corresponde revisar malformaciones congénitas. Malformaciones congénitas es un tema sumamente importante porque tiene que ver mucho con una patología que está emerge cuando empieza a controlarse las otras causas de mortalidad perinatal. Las malformaciones congénitas son la primera causa y eso es lo que se está viendo ahorita en la mayor parte de hospitales, ¿no? No puedo avanzarla, no sé qué ha pasado. Doctor, creo que aún no lo ha agrandado la diapositiva, porque nosotros vemos la diapositiva grande a la derecha y a la Ajá. izquierda una fila con diapositivas chiquitas. ¿Usted también ve eso, doctor? Sí, en un costadito y se borra. Doctor, ¿sería posible que presente como pantalla completa en la Ya. presentación toda tu pantalla? A ver, me desaparece. Ahí creo, está bien. Ahí no puedo compartir mi pantalla. Sí, Puede doctor, ser. ya está compartiendo su pantalla. Sí, Ya, sí, ahora sí se ve. sí podemos ver, Pero yo, doctor. Todo lo que pero usted yo, ve, nosotros podemos. yo no veo. Creo que ha cerrado su diapositiva, doctor. No lo puedo. ¿Puede buscarlo entre sus documentos? A ver, Ahí está. Ahí. ahora sí. Sí, doctor. Em, Ya, ¿Podría agrandarlo con esa? En la parte inferior derecha hay una ya, línea que dice menos ya. más. Al acostar menos hay como un tipo de Así. cuadradito. No, también podría ser, pero hay un librito a la izquierda. Ajá. Ah, ya. Ajá, ese. Allí, ya. Perfecto. Ahora sí se ve, ¿no es cierto? Sí, doctor. Gracias. Listo, entonces cuando ya empieza a controlarse los otros problemas de salud pública en los países en desarrollo, la patología de malformaciones empieza a adquirir importancia, ¿no? Como causa de morbilidad y mortalidad. Para entender lo que es anomalías congénitas, vamos a clasificar primero lo que es una malformación, una deformidad, una disrupción, un complejo malformativo y un síndrome malformativo. Cada uno es diferente. Así vemos, por ejemplo, que una malformación, el periodo de afectación es en el periodo de la embriogénesis, es a nivel temprano. Y el mecanismo generalmente es un defecto intrínseco desconocido y la variabilidad clínica es moderada. En cambio, una disrupción es un periodo de la organogénesis y es intrínseca. El mecanismo es generalmente ruptura o interferencia del desarrollo y la variabilidad clínica es extrema, muy marcada. Y la deformación se afecta en la fenogénesis y es la etapa tardía. Generalmente el mecanismo son fuerzas mecánicas y puede ser una variabilidad moderada. Entonces, cuando vemos, lo normal es que después de la concepción el bebé transcurra durante el periodo de permanencia intraútero y nace normal, ¿no? Empezando a mostrar todos los mecanismos de diferenciación de los tejidos y los órganos. En cambio, en la malformación, la concepción está bien, pero al nacimiento hay algo que altera y nace con una alteración. En la disrupción es después de la concepción, al inicio, y el bebé va a nacer con malformación, con un defecto. Y en la deformación ya es en el periodo fetal, en la que la concepción estaba bien, pero en el momento en que está evolucionando intraútero se produce la alteración y aparece la deformación. Entonces, la malformación congénita es un defecto estructural de la morfogénesis que está presente al nacimiento.
Puede comprometer un sistema o varios al mismo tiempo. Puede ser tan leve que pasa inadvertido y hasta ser severa y comprometer la vida del bebé, ¿no? O del feto. Su recurrencia es relativamente alta. Las disrupciones se van a producir después de la 10ª semana y los factores que condicionan generalmente son anomalías uterinas, como puede ser embarazo múltiple, mala posición del bebé, escasez de líquido amniótico como los oligohidramnios o anomalías neurológicas intrínsecas que impiden el movimiento articular y el muscular del bebé, produciendo una atrofia, ¿no? En cambio, las deformaciones son defectos morfológicos de un órgano, parte de un órgano de un área corporal. Tiene una amplia variabilidad clínica y el promedio de recurrencia es muy bajo. Las fuerzas mecánicas que pueden producir pueden ser isquemia, hemorragia o adhesión de tejidos denudados. Así tenemos, por ejemplo, las hendiduras o las constricciones de las extremidades por bandas amnióticas. Se puede producir hasta una amputación del segmento constreñido, como vamos a ver posteriormente. El otro es cuando hay compromiso isquémico, con lo que sucede, por ejemplo, con el pseudoquiste porencefálico. Es una disrupción del tejido cerebral normal que produce una región necrótica que se cavita. Y puede ser de origen infeccioso o también uso de medicamentos o sustancias químicas, ¿no? En cambio, el complejo malformativo, hay una causa única que compromete un tejido embrionario del que van a posteriormente desarrollarse varias estructuras anatómicas o bien una causa que provoca una malformación conocida como primaria y a su vez provoca otra secundaria y hasta una terciaria. Se conoce también como secuencia. Eso es, por ejemplo, lo que se produce en la agenesia renal bilateral. No hay líquido amniótico, hay oligohidramnios, por lo tanto no hay tampoco desarrollo pulmonar, la secuencia Potter, ¿no? El síndrome malformativo, hay una causa única que afecta al mismo tiempo varias estructuras durante la embriogénesis. Esta causa puede ser cromosómica, pero también puede ser una exposición a algún teratógeno ambiental o una infección viral. Los ejemplos más típicos son el síndrome de Down, que tiene un cromosoma de más, o la rubiola, que es un virus que tiene tendencia a afectar tejido nervioso. También es importante diferenciar lo que son las malformaciones mayores y las formaciones menores. ¿Qué son las mayores? Tienen implicancias médicas y hasta sociales. A menudo requieren reparación quirúrgica o pueden ser potencialmente mortales. Hay diversos mecanismos moleculares para que se produzcan las grandes malformaciones. Pueden interferir con muchos procesos normales, por ejemplo, la apoptosis de la señalización intracelular a la migración de los derivados de la cresta de las células neurales, ¿no? Esta es una causa, interfiere, y no se produce el cierre del tubo neural, ¿no? O la remodelación de la cromatina. En cambio, las menores tienen mayor importancia cosmética, raramente sin médicamente significativas o que requieran intervención quirúrgica. Representan parte a veces de la variabilidad normal en una población normal, general. Los bebés que tienen 2 o 3 malformaciones menores tienen mayor riesgo de tener un defecto o un síndrome o una malformación mayor. ¿Cuáles son estas malformaciones mayores? En la cabeza vamos a tener la anencefalia, la encefalocelia, que puede ser occipital o frontal, la oroprosencefalia, la hidrocefalia. A nivel de ojos tenemos la microftalmia, la anoftalmia y los colobomas que comprometen iris y retina. En las orejas vamos a tener microtia, tipos 2 a 4, y la anotia, ¿no? Que no hay oreja. A nivel de boca y garganta pues vamos a tener labio leporino, paladar hendido, micrognatia, que puede producir la secuencia Pierre-Robin, o la microglosia. En el tórax tenemos el tórax en embudo, en la espalda el mielomeningocele, la espina bífida. A nivel de abdomen, los defectos del cierre de la pared abdominal, que es ómphalocele, y la gastrosquisis y la hernia umbilical. A nivel de genitales, los genitales ambiguos. En las extremidades tenemos la ausencia de brazos o deficiencia de las extremidades. En las manos y en los pies puede haber polidactilia, sindactilia completa, polisindactilia y los dígitos ausentes. Y a nivel cardiovascular, pues el compromiso de los grandes vasos y las cavidades, ¿no?
Entonces, en cambio, en las malformaciones menores en cabeza vamos a tener la prominencia frontal, como es la plagiocefalia, que es solo estético, ¿no? O los que tiene occipucio plano, los ojos con pliegues con epicanto, el hipotelorismo, las fisuras palpebrales ascendentes o descendentes, las fisuras palpebrales cortas, las orejas con lóbulos adheridos, los pliegues, las muescas en el pabellón auricular, las orejas pequeñas, que es la micronatia tipo 1, los senos preauriculares, en la nariz el puente nasal plano, el, el piltrum largo, corto o plano. A nivel de boca vamos a tener microstomía, la úvula bífida, micrognatia y retrognatia. En el cuello, cuello corto, piel con piel redundante, y en el tórax, los pezones supernumerarios, la polimastia o los pezones bajos, en la espalda el hoyuelo sacro o el seno piramidal, ¿no? A nivel de genitales podemos tener las manchas cutáneas vaginales, el hipospadias. A nivel de las extremidades, el cúbito valgo, el quinto dedo con clinodactilia aislada, pliegue palmar transverso único, no bilateral, que es típico del Down, ¿no? El pliegue del puente, los dedos cónicos, hipoplasia en las uñas, en los pies sin dactilia parcial entre el segundo y tercer dedo, la hipoplasia de las uñas y los dígitos superpuestos, que generalmente son hereditarios. A nivel de piel vamos a tener los nevos, las máculas, las hiperpigmentaciones y hemangiomas. Entonces, cuando uno va a ver en cómo se va a desarrollar la malformación, tenemos el riesgo de crecimiento de anomalías congénitas y el periodo en el cual se produce esta, ¿no? Por ejemplo, en las 3 primeras semanas, la mayor parte se va a producir muerte del embrión. En cambio, de la tercera a la 8ª semana, se puede producir malformación del embrión, como por ejemplo la anomalía cardíaca, ¿no? Y después de las 8 hasta las 38 semanas, lo que va a producirse es alteraciones funcionales del feto. Ahí incluye hasta el retardo mental, ¿no? Entonces, cuando uno lo ve más detallado, va a ver que en este periodo, en las 3 primeras semanas, hay muerte del embrión y la mayor parte de abortos espontáneos son causados por esto, son incompatibles con la vida. En cambio, cuando ya empieza a aparecer la noxa, entre la tercera, la 6ª, 7ª, 8ª semana, empieza a producir defectos del cierre del tubo neural. Y después de las 8 semanas, el retardo mental, ¿no? También tenemos los defectos cardíacos. Tenemos la transposición de las grandes arterias, los defectos de las cavidades. En las extremidades, la amelia y la meromelia se van a producir entre la tercera y la 5ª semana. El labio leporino entre la 4ª y la 7ª semana. Y así cada uno tiene un periodo en el cual se va a producir el defecto, ¿no? Entonces hay periodos menos sensibles, que son los más blancos, y el periodo muy sensible, el que está más coloradito, el rosado, ¿no? Entonces eso es importante saber, que al inicio del embarazo siempre son más riesgosos, ¿no? Ahora, las causas de estas anomalías en los humanos, la gran parte, el 52%, son desconocidas. El 24% hay una herencia multifactorial. Solo el 7% son anomalías cromosómicas, el 8% son genes mutados y el 9% son agentes ambientales. Entonces, cuando vemos la etiopatogenia, vamos a tener 3 causas, ¿no? Las genéticas, las ambientales y las multifactoriales. Dentro de las genéticas es la causa conocida más frecuente. Se atribuye la tercera parte de las malformaciones congénitas y pueden ser numéricas y estructurales, las que se puede llegar a conocer, ¿no? Afectan tanto a los cromosomas autosómicos como a los cromosomas sexuales. Cuando la anomalía es numérica, se produce por la no disyunción, quiere decir la falta de separación de los cromosomas, y va a aparecer la aneuploidía o la poliploidea. Cuando son la monosomía, todas fallecen, excepto el Turner, ¿no? Es decir, falta un cromosoma. El Turner es el X que falta, ¿no? Ese es el único que puede vivir. Los demás se han muerto en las primeras 3 semanas. En cambio, la polisomía son más frecuentes las trisomías, como es el síndrome de Down.
En cambio, los ambientales, al actuar sobre el embrión en desarrollo, pueden producir alteraciones que van a llevar a provocar malformaciones. Cuanto más precozmente interfieran con el desarrollo del embrión, mayor es la posibilidad de provocar una anomalía. Pues el periodo crítico sería desde la fecundación hasta las 12, 16 semanas. Y los agentes pueden ser físicos, químicos o infecciosos. Estos son ambientales. En cambio, los multifactoriales son las más frecuentes, generalmente son únicas. Ejemplo, labio leporino o defecto del tubo neural, ¿no? Se refiere a que solamente tienen labio leporino. Todo lo demás es normal. Hay muchos políticos, congresistas que han sido operados de labio leporino y son normal, el cerebro, estudian cualquier carrera, ¿no? Igual el defecto del tubo neural aislado, que no sea muy grande, se opera y puede hacer una vida normal, el cerebro está normal, ¿no? Por lo general, la distribución es familiar y está regida por una combinación de factores genéticos y ambientales. Hay una susceptibilidad específica, no todos los hermanos tampoco van a tener este defecto, ¿no? Después vienen las causas, los agentes, los más estudiados, ¿no? Tenemos el alcohol. El alcohol produce un síndrome alcohol fetal, que está caracterizado por un retardo de crecimiento intrauterino, hay retardo mental, hay microcefalia, hay anomalías oculares, anomalías en las articulaciones, una fisura palpebral corta. Los andrógenos van a producir grados de masculinización en el femenino. Los aminoterina van a producir alteraciones del crecimiento. La cocaína, retardo del crecimiento intrauterino. El dietilvestrol también produce anomalías en la vagina, en el útero. El litio va a producir varias anomalías, generalmente a nivel de los grandes vasos, ¿no? El metotrexate, así como todas las drogas citostáticas. La tetraciclina, alteraciones en el esmalte. Después viene el ácido valproico, que va a tener alteraciones craniofaciales. Y en los químicos, pues vamos a ver los metilmercurio, que tiene que ver con atrofia cerebral, la pasta básica de cocaína, retardo del crecimiento intrauterino, y en las infecciones, sobre todo los más conocidos, que es el TORCH, ¿no? El citomegalovirus, el herpes, la inmunodeficiencia humana, la rubiola, cada uno tiene una patología definida. Así, por ejemplo, tenemos toxoplasma, que da microcefalia, retardo mental, microoftalmía, hidrocefalia, corioretinitis, ¿no? Y calcificaciones cerebrales. La sífilis igual, produce hidrocefalia, puede producir retardo mental, alteraciones en los huesos. La varicela tiene dos formas de alterar como causa de enfermedades congénitas. Una es las malformaciones, que es al inicio del embarazo, en la que hay una alteración de un dermatoma. Implica piel, hueso y hasta falta de una extremidad. En cambio, la que es al final del embarazo tiene que ver con una infección que es congénita, pero que va a producir una infección severa con encefalitis y neumonitis. Cuando ya vemos lo más importante dentro de malformaciones es tener una estadística, cómo comparar, cómo planificar, ¿no? Sería difícil planificar en un sistema de salud en qué sitios necesitamos neurocirujanos, cuántos neurocirujanos, cuántos cirujanos pediatras especializados en defectos grandes, ¿no? Entonces, debemos tener una estadística. Esta es una estadística del Hospital Rebagliati que se repite ya en los últimos 10, 12 años. Vemos que las principales malformaciones congénitas a la cabeza van las cardiovasculares. Después van las musculoesqueléticas, las digestivas, las trisomías, las neurológicas, renales y otros, ¿no? Ahora, cuando vemos causa básica de muerte, en las últimas décadas igual, se repite, 51% de los neonatos fallecen por malformaciones congénitas, 24% por sepsis, 4% por inmadurez, 6% por neumotórax y hemorragia intracerebral 4%. Esto nos hace ver de que
las malformaciones congénitas tienen importancia, ¿no? Si comparamos con el Ministerio de Salud, eso es diferente. Ahí vemos la evolución en décadas, ¿no? En la década del 70 del siglo pasado, la inmadurez era la principal causa de muerte en el Rebagliati. Después iban malformaciones, membrana hialina, asfixia y sepsis. A la década siguiente, en el 80, 36% era inmadurez, un poquito había bajado, ¿no? Malformaciones, 10, membrana hialina 21, asfixia 24 y sepsis 7%. Acá es importante cómo cambia la cosa. La década del 90, 1990, es una década de transformación de las unidades neonatales en el mundo. Aparece la dexametasona, aparece la ventilación mecánica, aparece la ecografía, aparece un montón de posibilidades de dar apoyo ventilatorio a los bebés y mejora, ¿no? Al aplicar surfactante ya la inmadurez ya no es causa de muerte, ¿no? O sea, aparece la malformación congénita. La membrana hialina desaparece como causa de muerte. La asfixia con un programa de capacitación al personal también no debe ser causa de muerte, ¿no? Pero empieza a sobrevivir bebés que antes morían y aparece la sepsis intrahospitalaria, ¿no? Desde del 2018 para adelante casi se está repitiendo esta estadística. Ahora, cuando la prevalencia de malformación congénita es lo que decíamos, la estadística es importante. ¿Cómo podemos compararnos? Tenemos que saber cómo está apareciendo de repente alguna malformación congénita en nuestro medio. Entonces, tenemos un programa de pesquisa de anomalías congénitas comparativa a nivel latinoamericano, que es el ECLAM, es el Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformación Congénitas. El único hospital de Perú es el Hospital Rebagliati. Antes estaba el Hospital de la Paz y el médico que estaba a cargo de eso, que reportaba, se retiró y nadie más ha asumido. No hay una estadística adecuada en el Perú, pero más o menos para comparar esto entre el Rebagliati, Universidad de Chile, todo Chile y ECLAM. Estamos hablando del 82 al 99 y después del 2001, 2004. Vamos a presentar después la estadística última. La anencefalia, por ejemplo, en todo Chile, en estos 4 años, representaba 7.42 por 10.000. En todo Chile era 19. Y en Chile, en la Universidad de Chile, que tiene su hospital, 19.6. Y todo ECLAM era 6.9, parecido al Rebagliati, ¿no? Malformación no rectal, 5.7 por 10.000. Chile, Universidad de Chile 6.2, todo Chile 4.2 y ECLAM a toda Latinoamérica 4.1, parecido, ¿no? Atresia esofágica 3.37 Rebagliati. Universidad de Chile 3.9, todo Chile 3.7 y ECLAM 2.8, un poco menor. Hernia diafragmática congénita, Rebagliati 1.68, todo Chile 5.6, 4.2, Universidad de Chile 5.6 y ECLAM 1.6, más parecido a Perú. Hidrocefalia 9.4, similar, ¿no? Onfalocele también más o menos parecido. Y acá salta a la vista una cosa, síndrome de Down 37.13 por 10.000 en el Rebagliati. Chile, la Universidad de Chile 19, todo Chile 19 y ECLAM 15.8. Entonces salta a la vista que un problema de salud pública ya representa el síndrome de Down en el Rebagliati, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el Rebagliati atiende un tipo de pacientes gestantes aseguradas que generalmente son madres añosas, diferente a la maternidad que tiene 25 a 30% de gestantes adolescentes, ¿no? Entonces es una cosa que salta a la vista por tener estadísticas, ¿no? Cuando uno empieza a ver en los años, empezamos a ver, siempre decían que entre diciembre y enero hay más malformación. Rastreamos todo y aparentemente algo ahí en noviembre aumenta, ¿no? Las cardiovasculares sobre todo. Y esto es lo que actualmente, desde el 2013, estamos comparando el Rebagliati con el resto de ECLAM. Pues tenemos, por ejemplo, onfalocele. En estos 5 años hubo 23 casos de onfalocele. Tiene una tasa de 6.7, o una especificidad, lo esperado, ¿no? Es 12.1. Y lo observado y lo
esperado es 1.8, casi al doble, ¿no? Es decir, hay más de, de lo que debería haber. Y en cambio, en todo el ECLAM, el número era 106 y se esperaba 3.54. Nosotros tenemos más onfalocele, 6.8. ¿No? En gastrosquisis 3.78 y todo ECLAM tiene 9. Anencefalia 3.38 y ECLAM 3.4. Y así cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuáles tienen importancia estadística? Tiene la onfalocele, la microtia, el defecto septal, quiere decir la comunicación interventricular, las cardiopatías congénitas tienen importancia estadística, los demás son casi iguales. Después tiene importancia la malrotación intestinal y lo demás es similar, ¿no? Estadísticamente nos podemos comparar con el resto de Latinoamérica. Pero el síndrome de Down, si lo estudiamos un poco separado, vamos a tener que en estos años en el Revalidate hubo 182 casos con una tasa de 53.8. Lo esperado era 56. Lo observado sobre lo esperado es 3.3 veces, ¿no? En cambio, en todo Latinoamérica, en los hospitales que están en este estudio, solamente es 16.41 la tasa. Tiene esta significación estadística, ¿no? Cuando comparamos el síndrome de Down sobre la edad materna menores de 19 años, la cosa es igual, casi no hay mayores diferencias. Pero cuando comparamos síndrome de Down con mayores de 35 años, ahí está la diferencia. La tasa es 123.81 comparado con 69.57. Es el doble. Y tiene que ver con el número de mamás, pues en total, en estos años hubo 34.000 nacimientos y en menores de 19 años solo había 1.728, pero mayores de 35 tuvimos 10.984. Ahí está la diferencia, ¿no? En cambio en ECLAM solamente el porcentaje era 12.63. Entonces, esa es una razón importante para saber que en la seguridad social en general hay más síndrome de Down por las madres añosas. Ahora vamos a ir revisando caso por caso para ir fijando conceptos, ¿no? La parte primera va a ser las cromosomopatías. Estas son modificaciones del número de cromosomas que causan aneuploidea o poliploidea, como habíamos dicho, ¿no? La aneuploidea es un individuo que tiene un número de cromosomas que no es múltiplo exacto del haploide, que es 23, y el poliploide es un individuo con un número de cromosomas múltiple del haploide, que es 23 al diploide. El síndrome de Turner. ¿Qué es el síndrome de Turner? Sucede como consecuencia de que no se ha producido la separación de los cromosomas y pueden ser hipodiploides. O sea, aparece como 45X. Su incidencia es 1 cada 8.000 recién nacidos vivos. El fenotipo siempre es femenino. Y se caracteriza porque los caracteres sexuales secundarios no se desarrollan en un 90% de las afectadas. Siempre estamos obligados a descartar que no esté asociado con coartación de aorta. Todo síndrome de Turner tiene que tener su ecocardiografía para descartar coartación de aorta. Estas pacientes tienen crecimiento de estatura pequeña, pueden tener coeficiente intelectual promedio, pueden estudiar carreras universitarias. En las gonadas hay disgenesia ovárica con hipoplasia o ausencia de elementos germinales. En los vasos linfáticos tenemos linfoedema congénito, el tórax es amplio o puede haber pectum excavatum, tiene una fase característica con el maxilar angosto y pequeño y fisura palatina. El cuello corto es alado, a este cuello le llaman pterygium colio. En la extremidad vamos a encontrar un cúbito valvo y la piel es excesivamente pigmentada. A nivel cardíaco siempre descartar coartación de aorta. Puede haber válvula aórtica bicuspide, estenosis de la válvula aórtica, prolapso mitral, pero lo que nos interesa es descartar coartación de aorta porque esto es lo que le va a alterar el pronóstico. En la audición también puede haber deterioro de la percepción auditiva. Ahí tenemos un bebé que nace y a intraútero ya sabían que este bebé podía ser Turner, le hacen un cariotipo intraútero y nace el bebé, ¿no?
y tiene esta característica, el linfedema. Este es el linfedema de las manitos, que tarda en desaparecer 1 año, 2 años. El cuello tiene su pterigium coli. Cuando lo vemos más cerca, ahí está el pterigium coli. A nivel cardíaco se encuentra la interrupción del arco aórtico, ¿no? Ahí se ve mejor el linfedema y esta es la ecografía de la coartación de aorta. Y el cariotipo. Pues normalmente se cultiva linfocitos y se pone una sustancia citostática y se detiene la reproducción en metafase con todos los núcleos, los cromosomos en el núcleo, ¿no? Y el genetista o el biólogo los ordena así por pares. Y va a aparecer que acá aparece solo un cromosoma X, ¿no? Le falta el X, el Y, que es el otro cromosoma sexual. Entonces queda como 45X. Siempre se debe tiene que confirmarse con el cariotipo. Y el cariotipo solo se puede hacer cultivando linfocitos, ¿no? Se podría hacer un examen del corpúsculo Evar en cualquier célula, mucosa oral, en la raíz del cabello, pero cariotipo solo se puede hacer en linfocitos cultivados. La trisomía 21 es la causa habitual de este error, la falta de disyunción miótica de los cromosomas. Se le llama síndrome de Down porque fue descrito por un médico inglés apellidado Down, ¿no? Su incidencia es 1 sobre 800 en una población general, ¿no? El Turner era 1 en 8000. Se manifiesta clínicamente por deficiencia mental, braquicefalia, puente nasal plano, hendidura palpebral hacia arriba y protrusión de la lengua, el pliegue simiesco, clinodactilia el quinto dedo, anomalías cardíacas congénitas. La anomalía congénita cardíaca que debemos estar obligados a descartar es el canal atrioventricular. Puede haber CIA, CIB, ducto, pero nos obligan a que descartemos canal atrioventricular porque eso lo puede matar al bebé. Vamos a ver el bebito así, ¿no? Con los ojos en una posición diferente, el puente nasal corto, hay hipertelorismo, la implantación de las orejitas bajas, la incidencia en edad de la madre, lo que es el que da peso a que haya tanto síndrome de Down, ¿no? Es estadísticamente demostrado. Si la mamá tiene 20 a 24 años, puede aparecer 1 en cada 1400 posibilidades de embarazo. De 25 a 29, 1 en 1100. 30 a 34, 1 en 700. 35, 1 en 350. 37 años, 1 en 225. 39 años, 1 en 140. Y así va subiendo. En más de 45 años, cada 25 embarazos aparece 1. Es alto, muy, muy alto. Entonces siempre hay que aconsejar a las mujeres, sobre todo ahora que hay bastante derecho pues, de que las mujeres también se desarrollen profesionalmente, no deben olvidar la reproducción en una edad adecuada, ¿no? Porque esto se demuestra fehacientemente de que es cierto. Este es el cuello corto. La otra trisomía es la trisomía 18 y el síndrome de Edward. Su incidencia es parecida al Turner, 1 en 8000. Se manifiesta por deficiencia mental, retraso en el crecimiento, occipucio prominente, el esternón corto, CIB, micrognatia, orejas de implantación baja, dedos de manos flexionadas. Las uñas son hipoplásticas y los pies en mecedora. Mecedora es como el silloncito de los abuelitos para dormirse, ¿no? Para que se balancee el sillón. La trisomía 13, que es el síndrome de Patot, su incidencia es mucho más rara, 1 en 25.000. Tanto la trisomía 18 y la 13 son incompatibles con la vida. Puede durar meses, pero normalmente se apagan en semanas nada más, ¿no? El síndrome de Patot se caracteriza por deficiencia mental, malformación severa del sistema nervioso central, frente inclinada, oídos malformados, defecto del cuero cabelludo, generalmente partes de cuero cabelludo que faltan, microftalmia, labio leporino, paladar hendido, polidactilia y prominencia en los talones. Entonces, cuando vemos esto, es una trisomía 13. ¿Por qué? Porque tiene polidactilia y la flexión de las manitos, ¿no? Tiene 6 deditos.
Y cuando hacemos el cariotipo nos va a sobrar un cromosoma 13, ¿no? Ahí tenemos la trisomía 13. Se le hizo también su ecocardio y tenía un corazón univentricular, ventrículo único. Es incompatible con la vida, ¿no? Ahí tenemos la polidactilia, 6 deditos en las manos, 6 deditos en los pies. La fisura palatina y el labio leporino, ¿no? Bilateral. Cuando comparamos son diferentes, ¿no? Este bebé, el primero es la trisomía 18, con polidactilia y la flexión de extremidades, y el taloncito es enmecedor. En cambio, la trisomía 13, el síndrome de Patot, tiene fisura palatina, labio leporino, polidactilia. Las otras malformaciones son en cabeza las craneofaciales. Son las tumoraciones que aparecen a nivel cervical, ¿no? El quiste del tirogloso es uno de ellos. Es una falta de involución de cualquier parte del conducto del tirogloso. El 80% se encuentra a la altura del hueso hioides o por debajo. Representa el 70% de las masas cervicales. Generalmente aparece en la parte central como una secreción blanquecina. Uno puede confundir con un absceso, pensar que es pus. Puede haber linfadenopatía, hemangiomas, lipomas, tiroides ectópico, quiste dermoide o sebáceo. Pero esto se va a ir hasta la base de la lengua, el quiste del tirogloso. Hay otros quistes o fístulas de las hendiduras braquiales. Generalmente la mayor parte se origina en el segundo arco braquial. Se manifiesta como un seno, como fístulas, quistes o apéndices cutáneos delante de la oreja, ¿no? Los linfangiomas. El hidroma quístico es el típico, ¿no? Son malformaciones del sistema linfático y puede tratarse con cirugías y sustancias esclerosantes. Los linfangiomas son acúmulo de líquido linfático por alteración en el drenaje. No hay tabiques. En cambio, el hidroma quístico es acumulación de líquido linfático, pero tabicado con quistes. También contiene líquido linfático. Pues ahí tenemos, nace con una tumoración pequeña, ¿no? Va pasando horas o días y se va acumulando más líquido linfático. Es impresionante cómo va creciendo. Es otra cabeza. Entonces eso no es posible dejarlo así, ¿no? Puede causar una obstrucción de la vía respiratoria. Otro bebé con otro tipo de tumor, este es un teratoma, pero también es una tumoración cervical que desplaza la tráquea. Este es un linfangioma, tejido blando. Entonces uno lo opera y aparentemente todo bien, pero vuelve a acumularse, vuelve a acumularse. A este bebé lo operaron como 5 veces hasta que tuvieron que usar sustancias esclerosantes, ¿no? Y después de estar como 4 o 5 meses recién salió del servicio con una cicatriz de lo que fue su linfangioma. Los defectos del sistema nervioso central, la espina bífida, se refiere al no cierre el tubo neural, ¿no? Es un defecto de la columna vertebral que el contenido de la columna parece visible, puede herniarse a través de este defecto. Cuando las estructuras herniadas son solo meninges, se conoce como meningocele. Cuando los tejidos nerviosos están incluidos en el saco, se llama mielomeningocele. Y hay un cuadro que se llama seno pilonidal si la extremidad caudal del tubo neural no llega a cerrarse. Entonces origina un seno. Y si solo es depresión, se le llama depresión pilonidal, ¿no? Eso no compromete el sistema nervioso. A veces solo se nota pelitos y hay que descartar una espina bífida oculta, ¿no? Los defectos pueden ser así pequeños. Este es un meningocele, no está roto, está entero, pero sobresale el tejido nervioso, ¿no? Este es un defecto más grande. Cuando el defecto es grande y compromete o es muy alto, compromete la inervación a nivel de las extremidades inferiores. Y el bebé va a tener defecto en la posición de los bebés, ¿no? Son los equinovaros o pivot. Esto es una tumoración que no corresponde al meningocele ni al mielomeningocele. Es un lipomeningocele. Hay grasa
grasa dentro del defecto. Y cuando lo sacan, pues es tanto el hueco que deja se ve feo, ¿no? Pero no compromete tejido nervioso, sino es grasa. Un mielomeningocele más grande. Cuando está roto tenemos solo 24 horas para operar. Entonces, si encontramos una zona en el país que no tenga un aporte adecuado de ácido fólico y empieza a aparecer más casos de mielomeningocele, es necesario que haya una unidad de neurocirugía, ¿no? Para que puedan operarlo sin que pasen más de 24 horas. Más de 24 horas ya requiere antibiótico durante 21 días. Eso se puede complicar con ventriculitis, derivación externa, es todo un caos, lesión neurológica, ¿no? Hay un defecto que viene acompañando a estos cuadros, que es el Arnold-Chiari, que es la hidrocefalia. El mielomeningocele que se opera empieza a crecer el ventrículo. ¿Por qué? Porque al estar abierto el defecto, aparentemente no crece el ventrículo, pero al cerrarlo empieza a crecer. En ese caso hay que poner una válvula de derivación ventrículo peritoneal. Este bebé ya tenía hidrocefalia, ¿no? Desde que nació. Es el Arnold-Chiari tipo 2. Hay bebés que quedan bonitos, ¿no? Cuando el defecto es bonito, aislado, hacen una vida normal. El problema es que esté asociado con otras cosas, ¿no? La anencefalia es el fallo del cierre de la extremidad cefálica del cordón neural. Esto origina la anencefalia, en la que no hay desarrollo de la bóveda craneana, ¿no? Y los hemisferios cerebrales tienen un desarrollo mínimo. Ese es una anencefalia. No hay bóveda craneana, tampoco hay tejido cerebral. El cuerpo está todo normal. Estos bebés, a pesar de tener todos sus órganos normales, no pueden donar órganos, ¿no? El tejido nervioso está expuesto totalmente. Son incompatibles con la vida. Pero siempre hay que mostrarles a los padres, a la mamá, porque no pueden decir que lo han cambiado. La hidrocefalia congénita es el resultado, pero no siempre de errores en el desarrollo. Normalmente el líquido cefalorraquídeo es secretado por los plexos coroideos. Estos pasan a los ventrículos cerebrales, laterales. El líquido circula al sistema ventricular, al tercer, cuarto ventrículo y de ahí al espacio subaracnoideo, ¿no? De la médula espinal. Pero su fluido principal se dirige a la superficie del cerebro donde es reabsorbida. Toda anomalía estructural que interfiere con esta circulación o en su absorción implica un riesgo de que se acumule este líquido de manera excesiva en los ventrículos y va a originar la hidrocefalia, ¿no? Esta puede ser primaria cuando no se encuentra una causa, pero puede ser secundaria a una infección, una meningitis o una sífilis. Entonces nace el bebé y va a empezar a crecer la cabeza, pues medio centímetro, 1 centímetro diario, y crece, no hay límite. Se le pone la válvula y la cabecita regresa a su sitio, ¿no? Con una derivación ventrículo peritoneal. El encefalocele es la protrusión de las meninges a través de un defecto de la línea media del hueso occipital o también puede ser frontal. La microcefalia es otro defecto, es susceptible de ser tratado solo si es craneosinostosis. En esos casos se pone cera al borde de los huesos, ¿no? Para que no se produzca no se consolide. Es un encefalocele. Otro bebé con encefalocele en ventilación mecánica. La ciclopía son raros, no se encuentra cada rato. Eso no se encuentra, los ojos se encuentran fusionados parcial o totalmente formando un ojo medio único, cerrado en una sola órbita. Esta se presenta de alguna forma tubular. La nariz tiene una forma tubular, se le llama probóscide. Y la nariz en este caso está encima del ojo. Se asocia a otras anomalías del cerebro incompatibles con la vida que se denomina la holoprosencefalia que veíamos en la trisomía 13, ¿no? A partir de la parte craneal de la placa neural. Se transmite con un carácter recesivo. Entonces vamos a ver bebitos así en el ojo y las probóscides están encima. En este caso no es cíclope, pero tiene probóscides, es una holoprosencefalia. Entonces vemos bien, los ojitos están debajo de la nariz, ¿no? Este es el cíclope.
Es de la probóscide única y un solo ojo al centro. Otros bebés con ciclopía incompatibles con la vida nacen y fallecen inmediato, ¿no? Este es un casito raro en la que los huesos de la nariz están separados. Lo pusimos pero no tiene nada que ver con la ciclopía, no solamente es un defecto en la formación del tabique nasal. Este es un caso curioso, vino transferido al Hospital Rebagliati y hay un defecto congénito, el único tumor congénito hereditario es el retinoblastoma. Pues todo el mundo pensó que era retinoblastoma. El ojito derecho no puede cerrar y el ojo está que protruye, ¿no? Entonces uno lo ve y no se veía el reflejo rojo, entonces le tomó su tomografía y se encuentra una tumoración retroocular, ¿no? Se programa para una cirugía y lo que se encuentra es totalmente diferente a lo que se pensaba. No era un retinoblastoma, era un linfoma congénito. Entonces el niño se le sacó todo el tejido que se podía y se inició quimioterapia. Aparentemente había remitido, pero a los 2 años nuevamente reagudizó, apareció otra vez el linfoma y el bebé falleció. No es un efecto frecuente, pero eso vimos en el Hospital Rebagliati. La BD de la cirugía torácica es la hernia diafragmática, ¿no? Como ocurre generalmente en el diafragma izquierdo, donde el conducto periorparental no ha conseguido cerrarse. Las vísceras abdominales están presentes en el tórax, porque la cavidad abdominal tiene presión positiva y el tórax negativa. Y hacen que el pulmón no se desarrolle, entonces hay hipodesarrollo. Y cuando nace el bebé va a haber distrés respiratorio, ¿no? Y va a depender de cuánto se ha afectado el pulmón. Hay hipoglasia pulmonar porque hay disminución del número de las vías aéreas, los vasos sanguíneos, y la hipertensión pulmonar primaria es la que va a dar el defecto que da el pronóstico de vida que tiene el bebé. Uno pensaría que normalmente separo el tórax del abdomen y se resolvió. No, no es así. Cuando no se ha desarrollado el pulmón, no hay forma que órgano haga el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces ya no se considera una emergencia operar una hernia diafragmática, sino hay que ver cuánto de grado tiene la hipoplasia pulmonar, que esté dando hipertensión pulmonar. Si se estabiliza, se opera. Si no, es por gusto que van a operar. El bebé va a fallecer en plena operación. Entonces se observa 18, 24 horas. Y si se estabiliza, se opera con tranquilidad. Ocurre en cada 2.500 nacimientos. 5 a 10% tiene una etiología cromosómica. Están asociados a trisomía 18, 13. Pareciera que hay una disminución en la expresión de la enzima deshidrogenasa 2 retinal que convierte el retinaldehído en ácido retinoico, que tiene que ver con el desarrollo del pliegue neuroperitoneal que separa el abdomen del tórax, ¿no? También hay una disminución de la expresión de los factores 10 del crecimiento de los fibroblastos. Entonces, el diafragma se completa en la semana 9 de gestación y la herniación de las vísceras ocurre en la semana 10 a 12, ¿no? Entonces, al inicio del embarazo. Y la hernia resulta de la falla del cierre de estos canales, ¿no? 80% se produce en el lado izquierdo. Entonces, la morfogénesis bronquial está en coordinación con cómo se va desarrollando la parte vascular. Entonces, en estas hernias hay graves cambios morfológicos y estructurales que va a hacer que haya una disminución en el número de vía aérea, de vasos, del intercambio gaseoso. Entonces, eso hace que el pronóstico no sea tan bueno cuando hay hipoplasia severa. Entonces, acá vemos cómo se va formando esta cavidad pleuroperitoneal, el pericardio peritoneal, y después se va cerrando, ¿no? Estas son las etapas del desarrollo pulmonar y en cada uno vamos a encontrar los momentos, ¿no? En la que puede haber intercambio gaseoso. Si hay un nacimiento en estas etapas tan tempranas, no hay forma de que se desarrolle, pues, intercambio gaseoso. ¿Qué número falta? En la ecografía prenatal se puede observar este diagnóstico. Entonces, lo mejor que puede pasar a una hernia diafragmática congénita es de que
haya diagnóstico prenatal. Entonces, la mortalidad está cuando más precoz sea el diagnóstico, ¿no? Y ahí intraútero ya se puede ver cómo no se está formando el diafragma. Se puede hacer una terapia fetal, que es la oclusión de la tráquea. Se está haciendo acá en Lima, en la maternidad y en el hospital de Bagliati. Se coloca un balón entre la semana 26 y 28. ¿Y qué va a hacer? Esto va a hacer que el pulmón mejore su desarrollo. Hay proliferación de vasos, el pulmón va a desarrollarse mejor. El cuadro clínico depende entonces de la hipoplasia pulmonar y nace generalmente con polipnia, con toda la dificultad respiratoria, ¿no? Siempre hay que hacer una radiografía de tórax. Entonces ahí vemos todas las asas intestinales metidas en el tórax, en el lado izquierdo, el lado derecho. Y el tratamiento es cirugía, ¿no? Pero estabilizando al bebé. Generalmente va a necesitarse ventilación de alta frecuencia, óxido nítrico, que haya un cirujano cardiovascular entrenado con oxigenación extracorpórea. La intubación endotraqueal es ni bien nace el bebé. No puede uno reanimar un bebé con bolsa, tiene que ser con tubo endotraqueal. Si no, hacemos que las asas intestinales se metan más al tórax, ¿no? Tiene que haber una sedación precoz, una sonda nasogástrica para descomprimir, se cateteriza el ombligo y inmediatamente se hace la coordinación con cirugía y se evalúa al bebé para ver la posibilidad de operar no antes de las 12 horas. Hay bebés que nacen pues, con todo adentro, es incompatible con la vida, ¿no? Ahí está el bebé con su hernia, y cuando se opera todo se baja. En las malformaciones gastrointestinales, la atresia esofágica es una de las más frecuentes. La incidencia es 1 en cada 3.500 nacimientos. Hasta en el 50% de los casos hay otras malformaciones que se asocian a la atresia esofágica, no viene solo. Se produce por un error en la división y separación del intestino primitivo durante la tercera semana de gestación. La atresia esofágica es tercera semana. Y vamos a ver cómo la parte cardíaca, neurológica es en otra etapa, ¿no? Hay un error en la división y separación del intestino, tercera semana. Existen diversas teorías que explican esta anomalía y podría ser un exceso de la presión intraembrionaria, un accidente vascular, oclusión epitelial o una anomalía de crecimiento diferencial. Son 5 tipos. Este es el 1, en la que el esófago está separado y la fístula es distal. Acá hay un estrechamiento. El más frecuente es el 3, ¿no? Es el más frecuente. Es la fístula distal. El menos frecuente es el que tiene atresia esofágica sin atresia esofágica. Entonces, cuando vemos, lo más frecuente es que veamos fístula distal. Va a haber, cuando no hay estómago, quiere decir que es este tipo, en la que no hay comunicación con el estómago. Entonces no hay cavidad gástrica. Atresia con fístula proximal, no es la distal. Este es el 1, el 2 y este es el 3, ¿no? El prenatal generalmente se asocia con polidramnios y hay ausencia de cámara gástrica cuando hay una atresia esofágica sin fístula distal. Los otros todos tienen cavidad gástrica. La postnatal se presenta, ¿cómo vamos a diagnosticar? Cuando un bebé nace, llora todo y empieza a presentar cialorrea y hay crisis de atragantamiento, tos o disnea, ¿no? Es característico el stop en la sonda nasogástrica en un bolsón superior. Tenemos que tratar de pasar una sonda después que el bebé ha llorado, le hemos secado todo, siempre pasar una sonda, sobre todo cuando hay polidramnio, ¿no?
El diagnóstico definitivo es radiológico. Se pasa una sonda doblada en el inferior del bolsón, es el signo de la lazada, y va a delimitar el nivel de la atresia. El Bacter es una asociación en la que se va a ver un 25% va a estar asociado con este síndrome, ¿no? Que son cardíacas y vertebrales y también de las extremidades. Debe ser un diagnóstico de exclusión de los diferentes síndromes parecidos. La malformación rectal se origina por un defecto de la división de la membrana cloacal, la sexta semana. La malformación rectal es la sexta semana, atresia esofágica, tercera semana. Su frecuencia es más rara, una en 5.000 nacimientos, y hay un 1.4 de historia familiar. En el 50% también hay malformaciones asociadas. Se puede dividir en dos grupos, las que precisan colostomía previa al tratamiento definitivo y las que no. En general, las perineales y algunas vestibulares no precisan colostomía, ya se puede hacer desde el inicio, ¿no? Las que tienen, las que están cerca a la salida. A la inspección hay una fosita anal atrésica con ausencia de ano y puede haber presencia de fístula perineal o vestibular. Si la fístula finaliza en la vía urinaria, habrá meconio en la orina. En el examen perineal es fundamental, ya que va a determinar el manejo neonatal. En ambos sexos hay que valorar el aspecto del periné y los glúteos, ¿no? La radiografía generalmente de abdomen es con el paciente en decúbito, prono, a las 24 horas de nacimiento. Solo así va a orientar. Si uno toma inmediato la radiografía, no hay aire a nivel recto. Y no vamos a ver la altura del bolsón rectal, ¿no? La decisión quirúrgica más importante a tomar durante este periodo es determinar si va a realizarse una colostomía o en cambio se puede hacer una cirugía correctora primaria, que es la anoplastía sin necesidad de colostomía. Eso lo va a decidir el cirujano. Entonces ahí vemos con fístula. Hay casos en los que hay hasta juicios, ¿no? Uno se confía en que hay meconio y lo envuelve nomás, pues a veces lo limpian, sigue examinarlo bien, ¿no? Y a veces el meconio está saliendo por una fístula y no hay ano. Hay bebés que han estado 5 o 6 días lactando. Nadie se dio cuenta porque se confiaron en el meconio. Siempre chequear. Cuando nace el bebé, ya le hemos pasado la sonda esofágica, el bebé está llorando, todo, hay que confirmar la permeabilidad del resto con la sonda, ¿no? Así se va a ver normalmente. Acá la fístula. Y no hay recto. Atresia de las vías biliares es más raro, uno en 10.000 a uno en 16.000. Se considera la hepatopatía más frecuente en niños con una incidencia de 1 en 8 a 12.000 nacidos. Es raro. Es un proceso inflamatorio que cursa con fibrosis y obliteración progresiva de las vías biliares extrahepáticas. Y va a ir hacia la cirrosis, ¿no? Hay dos fenotipos, forma embrionaria o sindrómica y una perineal o adquirida, con mecanismos patogénicos diferentes. La embrionaria se sugiere la alteración de la morfogénesis de la vía biliar. Esa es una alteración de diferentes genes. Y el cuadro característico es que es una ictericia con hipocolia o acolia. La evolución espontánea a partir de los 2 a 3 meses van apareciendo signos de hipertensión. Tenemos solo 60 días para diagnosticar atresia de vías biliares. Después de los 60 días, 2 meses, ya no hay solución, es trasplante de hígado. La gammagrafía hepatobiliar con tecnesio 99 confirma la presencia de los conductos biliares, ¿no? Pero al final siempre va a ser exploración intraoperatoria. La malrotación intestinal es la más común en el intestino delgado, ocurre en 1 en 6.000 nacidos vivos. Estos 30-60% de pacientes presentan malformaciones, generalmente con otras malformaciones digestivas, ¿no? Durante el desarrollo embrionario del intestino primitivo sale de la cavidad abdominal y cuando regresa al abdomen el intestino grueso presenta normalmente una rotación antihoraria, de manera que el ciego termina situándose en el cuadrante inferior derecho. Cuando el ciego no está en esa posición, es una malrotación intestinal. La rotación incompleta, cuando el ciego rotaba en otro lugar, puede causar obstrucción intestinal o bridas, como las bandas de Latz, que se extienden a través del duodeno debido a un vólvulo intestino delgado, ¿no? En situaciones no urgentes, el estudio del diagnóstico por imágenes definitivo para una rotación es una
tránsito intestinal seriado. Por lo general, el colon con enema solamente identifica malrotación al mostrar el ciego fuera del cuadrante. El colon con enema generalmente es para enfermedad de Hirschsprung, no para malrotación. Entonces, la atresia intestinal tenemos diferentes grados, ¿no? El grado más severo es en la cáscara de manzana. Cuando uno come la manzana, es un defecto severo. Otros pueden ser solo segmentos pequeños. Y el cirujano va a ir viendo a qué tipo de defecto corresponde y si es necesario hacer una segunda intervención, depende de qué encuentre, ¿no? La otra vez es la alteración de la pared abdominal. A la cabeza va la gastrosquisis. Es un defecto congénito de la pared relativamente infrecuente, se debe a un defecto lateral al plano medio de la pared abdominal, anterior a la cuarta semana. El defecto lineal permite la salida de las vísceras sin afectar el cordón umbilical. ¿Qué quiere decir? Que el cordón umbilical está en su sitio y las vísceras salen a la cavidad amniótica y estas se bañan de líquido amniótico. En cambio, la gastrosquisis, esa es la gastrosquisis, ¿no? Gastrosquisis quiere decir estómago abierto o hendido. Y el defecto suele salir al lado derecho del ombligo que está en su sitio. Está asociado con madre adolescente. Entonces vemos todas las asas intestinales, hígado, vaso, páncreas fuera, ¿no? Pueden hacer hasta muerto el bebé. Pero si el defecto es pequeño, se puede corregir. Le llaman exit. Nace el bebé y ahí mismo se le opera. Este no fue el caso, ¿no? En cambio, la onfalocele consiste en la presencia de una herniación del contenido abdominal hacia la parte próxima del cordón umbilical. El tamaño de la hernia depende de su contenido. La cavidad abdominal está proporcionalmente pequeña cuando aparece la onfalocele, ya que no va a existir el estímulo para que crezca la pared abdominal. Este trastorno es debido a la ausencia del regreso de los intestinos a la cavidad abdominal durante la 10ª semana. El onfalocele es posterior a la gastrosquisis, que es la 4ª semana, ¿no? El saco herniario se reviste de epitelio del cordón umbilical, que es un derivado del amnios. Uno pensaría que ya por la gastrosquisis se puede infectar, se puede complicar, ¿no? Y la onfalocele es más fácil porque esto es como una gran hernia umbilical. El problema del onfalocele es que se asocia con defectos cromosómicos a veces incompatibles con la vida. Entonces acá nació un bebé y se le tiene que poner una bolsa, ¿no? Una bolsa especial de Silastic. Se le va a cubrir porque no podemos meter todas las asas intestinales, todo, porque va a haber problema de contenido y continente. O sea, todas las asas afuera. Entonces, con gasas estériles se le traslada a la UCI y ahí poco a poco se va a ir achicando. Se le cuelga y va a ir en algún momento entrando todas las asas, las vísceras al abdomen, ¿no? Otro onfalocele con las vísceras que se pueden observar a trasluz, ¿no? Gigante, no puede meterse, o cuando se opera tiene que medirse la presión intraabdominal, 20 centímetros de presión de agua a nivel de la vejiga. Si esa presión es mayor de 20, es mejor no cerrar, hay que hacerlo por etapas. Este bebé ha estado buen tiempo en el servicio y achicando, ¿no? Hasta se le hizo un tránsito intestinal para ver que no había, y al final se lo pudo cerrar. El síndrome de Plum-Belly es el abdomen en pasa, o Egel-Barrett es la ausencia parcial o completa de la musculatura abdominal. Se asocia a malformaciones urinarias, esa es la que le da el pronóstico. Cuando hay hidronefrosis severa, con defectos severos renales, no son incompatibles. Se asocia con criptorquidia y su presentación es rara, 1 en 30.000, ¿no? Generalmente es en varones. En realidad es una pasita. Las alteraciones esqueléticas ocurren en 6 de cada 10.000 nacimientos. Pueden acompañar con otros defectos craneofaciales, cardíacos o genitourinarios. Unas veces el defecto puede ser en los huesos largos, uñas, pies. Cuando uno tiene
Por ejemplo, en las manos y en los pies están rudimentarios o están adheridos al tronco de huesos pequeños de forma irregular, como la focomelia, ¿no? A la meromelia. Otros los segmentos de extremidad existen, pero son demasiado cortos, como la micromelia. Otra clase de anomalías que afectan pueden ser la braquidactilia, son dedos más cortos. La sindactilia, están fusionados dos o más dedos en la mano o en los pies. Y la polidactilia es la presencia de dedos supernumerarios en manos y pies. Hay dedos adicionales, a menudo carecen de conexiones musculares apropiadas, ¿no? Esos a veces se van a caer solos. Las manos y los pies hendidos consisten en una hendidura anómala entre el segundo y cuarto hueso metacarpiano y los tejidos blandos. Casi siempre están ausentes el tercer metacarpiano y las falanges. Después vamos a tener otros defectos asociados a mutaciones. La osteogénesis imperfecta se caracteriza por un acortamiento, arqueamiento, hipomineralización de los huesos largos de las extremidades, lo cual puede ocasionar fracturas patológicas de costillas, de huesos largos. La esclerótica es azul, se debe a las mutaciones dominantes del gen COLI-A1 y COLI-A2, que participan en la producción del colágeno tipo 1. Lo otro es la artrogrifosis y luxación congénita de cadera. Afecta más de una articulación y puede deberse a defectos neurológicos. Acá el problema es la deficiencia de las células del asta motora o un mielomeningocele. Estos defectos musculares como miopatías, agenesia muscular, problemas articulares de tejido contiguo hacen que no se muevan las articulaciones y eso hace que no se desarrolle, ¿no? Y va a empezar a tener contracturas hasta luxaciones, ¿no? El síndrome de Marfan causan las mutaciones del gen fibrilin, situado en el cromosoma 15. Los individuos afectados suelen ser altos y flacos con extremidades largas y delgadas, con una cara también larga y delgada, y defectos del esternón, tórax en embudo o en quilla, hiperflexibilidad articular, dilatación y disección de la aorta ascendente y luxación del cristalino. Hay anomalías del radio, que generalmente se ve en la craniosinostosis, y las vidas amnióticas, que es la que vamos a ver un caso que hemos visto en el hospital, produce contracciones en anillo y mutaciones de la extremidad y de los dedos. No se conoce el origen de esas bridas, pero tal vez se presenta como adherencias entre el amnios y estructuras afectadas, ¿no? Podría ser desgarros. Y hay defectos transversos de las extremidades, que puede ser por defectos de la cresta ectodérmica o por trombosis, o en la varicela, ¿no? Al inicio del embarazo. Entonces hay términos de deformidad congénita. Por ejemplo, amelia es la ausencia total de una extremidad. Hemimelia es la ausencia parcial de una extremidad en forma transversal. Aqueire es la ausencia de la mano. Apodia es la ausencia del pie. Adactilia completa es la ausencia de los 5 dedos. Afalangia completa es la ausencia de una o más falanges de los 5 dedos. Focomelia total, mano o pie que nace directamente del tronco. Focomelia proximal, falta el brazo o el muslo. Focomelia distal, falta el antebrazo y la pierna. Sindactilia, dedos unidos. Polidactilia, multiplicidad de dedos. Y mano hendida es la falta de los dedos metacarpianos centrales, tercer y cuarto dedo. Todo esto empezó a estudiarse más cuando empezó a aparecer con la talidomida, ¿no? Que es un antiemético que se usaba mucho en gestantes que tenían hiperemesis gravídica. Este es el bebito que les hablo de que fue derivado del Hospital Luderico Roca, un niño que pesaba 1380 con un Apgar 8.9 de 31 semanas. Ingresa con ventilación mecánica y lo que tenía era en las extremidades presencia de una brida en el miembro inferior derecho y sindactilia que compromete todo el pie derecho con rotación del pie en abducción. Entonces llegó así, con la brida así presente, ¿no? Que estrangulaba la extremidad. Le toma la radiografía y estaba estrangulando hasta el huesito. Y tuvo que operarse en tiempos, el traumatólogo y el cirujano plástico. Poco a poco han ido soltando.
y el bebé puede caminar, ¿no? Entonces, pero es un trabajo multidisciplinario, todo estaba rotado. Esta es una patología no muy frecuente, que es la luxación congénita de rodilla. En la rótula se ha desplazado, está fuera de su sitio. En vez de flexionarse atrás, se flexiona adelante. Entonces uno le examina y se va adelante, ¿no? Entonces se hace la interconsulta traumatóloga, es una urgencia traumatológica neonatal. Y lo va a colocar en su sitio y le pone su yeso. Y cada semana le va a cambiar. Y ese es el tratamiento, ¿no? Este es el pivaro. Cuando es tan extremo, hace que el astrágalo y el calcáneo roten. Esto debe corregirse inmediatamente antes de que el astrágalo y el calcáneo roten y se pierda la superficie articular. Esto puede suceder en los mielomeningoceles severos. También se conoce como pie-bot. Es el aclinodactilia del quinto dedo, que es frecuente en el síndrome de Turner, ¿no? En el Down. Esa es la acondroplasia. Son niños, los neonatitos parecen todos acondrobásicos, pero este es un defecto solo de las extremidades. Estos niños, el coeficiente intelectual puede ser normal. Son extremidades cortas, ¿no? Es la ausencia de los dedos. Es frecuente familiarmente entre el tercer y cuarto dedo, ¿no? La fusión. Las genitourinarias. Esto es bastante frecuente actualmente de detectar. ¿Por qué? Porque se hace ecografía a todas las gestantes, ¿no? 1% de las gestantes tienen hidronefrosis o hidronefrosis. Puede ser el sistema colector, la migración renal, desarrollo de parénquima. El pronóstico es malo porque cuando el efecto es severo pueden ir hasta trasplante renal el 50% de los casos, ¿no? Depende de las neuronas funcionantes. Esta es la forma como se ha ido desarrollando estos programas de detección. Pues la etiología es compleja, hay factores genéticos y ambientales, hay factores condicionantes como la obstrucción temprana del tracto urinario, hay genes anómalos y la epigenética, ¿no? El mal pronóstico está dado por el marcado disminución del líquido amniótico, aumento de la beta microglobulina, pérdida de definición córtico-medular, la hiperecogenicidad renal, gran dilatación de las vías urinarias y que afecte de manera bilateral. La mortalidad puede ir hasta el 24%. Si se va desarrollando todo algo urinario y hay algo que detiene, pues, ¿no? Y se empieza a estrechar. Puede haber hipoplasia, displasia, agenesia. Entonces, anomalías del parénquima puede ser displasia renal multicífrica, hipoplasia renal, agenesia renal. Los que tienen anomalías de la migración embrionaria renal son la ectopia renal y riñón en herradura, que generalmente son hallazgos casuales. Y las anomalías del sistema colector puede haber duplicación, reflujo vesico-ureteral, estenosis ureteral, ectopia vesical y las válvulas de la uretra posterior, que son las más frecuentes, ¿no? En nuestro medio. Las anomalías del parénquima, hipoplasia, displasia, la displasia renal quística, la ectopia renal, la fusión renal, que no son tan graves, ¿no? La estenosis piroureteral, que va a ir a hidronefrosis, el megauréter, el sistema colector, la ureterocele, ureter ectópico, las valvas de la uretra posterior, que son pliegues membranosos de entre la luz que van a producir obstrucción. Se producen en los varones, ¿no? Esos son los síndromes que se asocian a defectos de la formación de la vía urinaria. Dentro de eso tenemos el síndrome de Alelille, el Barguez-Bett, el Charguez, el Dijors. El Dijors es agenesia renal con displasia y valva uretra posterior. El hipotiroidismo, el síndrome de Fanconi, que es agenesia renal. Como síndromes, el síndrome de Pato va con holoprosencefalia. El Edward va con retardo de crecimiento intrauterino, hernia diafragmática, microcefalia. El síndrome de Down va con hipotonía
y clinodactilia. El Turner también puede ir con amenorrea, con cúbito valgo. La ecografía del segundo trimestre nos da más o menos, nos puede ya ir ubicando, ¿no? Nos va a mostrar la morfología de los riñones, el volumen de líquido amniótico que nos va a decir la función del riñón, la diferenciación córtico-medular y la dilatación de las vías urinarias. El tamaño de la pelvis renal. Y la prevención son los factores de riesgo que podemos disminuir, ¿no? La malnutrición materna, la diabetes, el tabaco, el alcohol, la enfermedad renal materna, la multiparidad y el aumento de la edad materna. Por la hidronefrosis congénita hay cambios renales de dilatación y hay atrofia parenquimatosa, ¿no? Como consecuencia de la obstrucción. La afectación de la vía excretoria alta va a repercutir en la función del riñón. Y el 50% de las lesiones ecográficas dilatadas antes del parto corresponden a hidronefrosis, es la más frecuente. Y la incidencia es que 1 de cada 100 embarazos va a aparecer, pero solo 1 de 500 presenta problemas urológicos importantes. La mayoría, al crecer, el bebé se corrige solo. Los varones sufren más, 4-1. Hay una tendencia familiar. Las lesiones intrínsecas pueden dividirse en estenosis y valvas. El segundo grupo de obstrucción intrínseca lo constituyen las valvas uretrales. Las valvas uretrales tienen 2 capas, la muscular y está revestida por epitelio, transicional de ambos lados. La gran mayoría pues son asintomáticos. Antiguamente, ¿qué hacíamos? Esperamos que la mujercita haga segunda infección urinaria y les tomamos ecografía. Y el varoncito en la primera infección urinaria, ¿no? Pues retrasábamos casi 1 año, 2 años la aparición del diagnóstico de hidronefrosis. Ahora, como todos tienen ecografía intraútero, ya tenemos el diagnóstico y se corrige más a tiempo, ¿no? Esta es una vejiga ectópica. Un niño que ya tenía hidronefrosis intraútero. Se hace el estudio de la función renal y se compromete el riñón. El riñón izquierdo está mucho más comprometido, ¿no? Le hacemos la tomografía y el riñón izquierdo está totalmente dilatado. Otro caso son las diferenciaciones sexuales. Este bebito vino de Iquitos como varoncito. Aparentemente tiene testículos, tiene pene, ¿no? Y no es varón, es una mujercita. Es una masculinización del clítoris. El clítoris parece un pene. Y al final era mujer. El tamaño del pene de un recién nacidito es más o menos 2 centímetros a 2,5 centímetros. Y los testículos se pueden medir con un aparatito que se llama el orquidómetro, ¿no? Para cada edad gestacional corresponde una pelotita. Este es un micropene. El hipospalis. La uretra desemboca en la parte inferior del pene. Hay que buscar otras anomalías. En los defectos tegumentarios tenemos los apéndices parauriculares y este es un caso raro de una tumoración en la rodilla del bebé. Pues todo el mundo pensaba que es una osteomielitis, un bebé que estaba hospitalizado y aparentemente era duro. Le tomó una radiografía y sorpresa se encontró calcificaciones dentro de la articulación. ¿Qué había pasado? Este bebé en algún momento recibió gluconato de calcio, extravasó algún vaso y se acumuló en la articulación, ¿no? Y se ha calcificado. Pero normalmente cuando uno encuentra un bebé con articulación aumentada de tamaño, dolorosa, hay que pensar en osteomielitis. Esos son defectos transitorios de los bebés en la piel, ¿no? Este es el hemangioma flavus. Al nacer el bebé tiene su manchita. Este es el eritema tóxico. Solamente es acúmulo de eosinófilos. No requiere ningún tratamiento. Esta es una varicela congénita. La mamá hizo erupción 2 días antes del parto. Y el bebé a los 3 días de haber nacido hizo su erupción. Un defecto del tejido colágeno, le llaman la piel del león, ¿no? El bebé tiene el tejido conectivo tan laxo que parece la piel de un león en el cuero cabelludo.
el linfangioma del síndrome de Turner. Ahora vamos a ver un repaso somero de las cardiopatías congénitas, ¿no? Hemos visto que el 44-45% de las malformaciones congénitas son cardiopatías congénitas. Es el grupo más prevalente de anomalías congénitas, el mayor causa de muerte. En nuestro medio, sobre todo, que no tenemos unidades de cirugía cardiovascular muy desarrolladas, ¿no? Solamente se opera en el INCOR, el Almenara, Rebagliati y el Instituto de Salud del Niño. No hay más, no operan cardiopatías congénitas complejas. 78% solo con cardiopatía congénita, una cardiopatía. 22% tienen más de uno. 15% más de dos, 3% más de tres y 2% más de cuatro cardiopatías congénitas, que es CIA, CIB, ductos, coartación de aorta, ¿no? Por decir. El defecto del tabique auricular representa el 46%. Defecto del tabique auricular, 13%. Estenosis de la válvula pulmonar, 11%. Tetralogía de Fallot, 7.1%. Coartación de aorta, 5.8%. 45% de las muertes causadas por malformaciones congénitas son por cardiopatías. En el nuestro debe estar por ahí, entre 50 más o menos. En Latinoamérica es esta la realidad. Las muertes por cardiopatías es alta. Entonces, cuando vemos la presentación clínica, vamos a ver que el 39% son potencialmente cianóticas. ¿Cuáles son? Coartación de aorta reductal, canal atrioventricular, dextrocardia, estenosis de la pulmonar pura, enfermedad pulmonar y miocarditis. Son potencialmente cianóticas. No necesariamente van a nacer cianóticas, ¿no? Las que son cianóticas, que corresponde al 36%, es la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos, ventrículo izquierdo hipoplástico, estenosis pulmonar pura, ventrículo único, drenaje venoso anómalo total y atresia tricuspidia. Y las no cianóticas son las más frecuentes, ¿no? El CIB, CIA y el ductus. No son cianóticas. Tiene que haber un fenómeno que es el fenómeno de Enseng-Meyer para que se revierta el flujo, para que se vuelvan cianóticas. Eso pasa 2 años más o menos. A los síndromes pediátricos se asocian cardiopatías. La trisomía 21 en el 50% a canal atrioventricular, ductus y tetralogía de Fallot. La trisomía 18 en 90% CIB, ductus, doble salida del ventrículo derecho. Trisomía 13 y 15, 85% CIB. Turner, 45% coartación de aorta. Lee-George, 80% anomalía del arco aórtico, tetralogía de Fallot y atresia de la válvula aorta. El Williams, el Noonan, cada uno tiene su... Y la rubiola congénita va, ¿no? 60-80% ductus con estenosis de la pulmonar. Es diferente al ductus del prematuro, ¿no? Esta es una cardiopatía congénita producida por el virus de la rubiola. La comunicación interventricular es una cardiopatía, 25% más o menos corresponde. Primera causa de insuficiencia cardíaca después de la primera semana de vida. Esta puede ser perimembranosa en el punto de unión de las válvulas aórtica, mitral y tricuspidia. Y puede ser muscular en el tracto de entrada, que son las posteriores, las trabiculares, que son las del centro del cuerpo, y del tracto de salida en las anteriores. Este es el defecto entonces, ¿no? Acá. La persistencia del ducto, que corresponde al 5-10% de las cardiopatías congénitas, es 1 en cada 1.500 nacimientos. Hay 2 formas. La funcional en prematuros, que no se considera congénita, ¿no? Es más una complicación. Y en el término se detecta en la segunda década de vida, no se detecta inmediato. Entonces acá está el defecto del ductus. Comunica la aorta con la pulmonar, ¿no? El defecto del atrioventricular, que es el canal atrioventricular completo, que es el que se ve en los síndromes de Down y los apneic. Es un gran defecto en el centro del corazón, es el cojinete, ¿no? Hay una falta de desarrollo del cojinete endocárdico que compromete septum y válvulas. Acá no hay un cojinete. Entonces la aurícula y el ventrículo están juntos. Es un defecto severo. La comunicación intraauricular, que es 6-10%, rara vez se manifiesta en el periodo neonatal, salvo que estén asociados a otros defectos.
el ostium primo o canal atrioventricular parcial, ¿no? El ostium segundo es el más frecuente y corresponde al defecto del centro del tabique, y el otro es el seno venoso, que es menos frecuente. Esto normalmente se debe cerrar por el cambio de presiones a nivel pulmonar y sistémico. Este viene a cerrarlo. Entonces, un canal en realidad virtual, ¿no? Al pegarse las membranas se debe cerrar. La tetralogía de Fallot, que rara vez se presenta en la edad neonatal, es más pediátrico. Se caracteriza por estenosis pulmonar infundibular, CIB amplia, coartación que abarca con la comunicación interventricular, hay hipertrofia ventricular derecho, y el cuadro va a depender si hay o no estenosis pulmonar, ¿no? Entonces tenemos los componentes de la tetralogía de Fallot. La atresia pulmonar con septum intacto, que es el 2.5% de cardiopatías congénitas. Es una forma de síndrome del ventrículo derecho hipoplásico con atresia de la pulmonar, válvula pulmonar. En las primeras horas el recién nacido está normal y al cerrarse el ductus aparece la cianosis, ¿no? La única forma de salvar a estos niños es empezar a administrarle prostaglandina E1. Ni bien nace el bebé, se pone cianótico y se toma una radiografía del pulmón, no hay vascularización, este bebé recibe prostaglandina E1 y el tratamiento quirúrgico tiene que ser lo más pronto, es hacerle un RASKI, crearle una comunicación, ¿no? La atresia pulmonar. La válvula pulmonar está cerrada. Entonces, solo la única forma que pueda salvarse es que esté permeable este ductus. Y este ductus lo vamos a permeabilizar utilizando la prostaglandina E1. Y ya después que se cree una comunicación, un rasking, ahí recién vamos a cerrarlo el ductus. El ventrículo único es la ausencia en la formación del tabique interventricular. Es una malformación rara. Ambas aurículas drenan a través de una válvula común a dos individuales. La aorta y la pulmonar se originan en el ventrículo único, igualitos. Se pone cianótico, hay que poner prostaglandina 1 y se hace un tratamiento definitivo con cirugía. Entonces es un solo ventrículo, ¿no? El ventrículo derecho es tan chiquito que no sirve, que no funciona como ventrículo. La atresia tricuspidia, 1 a 2% de las cardiopatías congénitas. Se considera un síndrome que consiste en ausencia de conexión aurículo-ventricular derecha, desarrollo normal de la pared interventricular. Hay dos tipos. La 1 es la atresia tricuspidia con arterias normalmente conectadas y la 2 es la atresia tricuspidia con transposición de grandes vasos, ¿no? Igualito, el tratamiento es aplicar prostaglandina y posteriormente el cirujano va a hacer el rasking con Blay-Lochtausen, es decir, que le van a poner una correa, la atresia tricuspidia. Acá la válvula está cerrada. La transposición de grandes vasos es la cianótica más frecuente. Se caracteriza por el origen de la aorta en posición anterior al ventrículo derecho y el de la arteria pulmonar en posición posterior al ventrículo izquierdo, siendo la conexión ventrículo arterial concordante. El tratamiento médico es restricción de líquidos y prostaglandina y el tratamiento es quirúrgico. Su switch arterial, hay que volverlo a poner en su sitio, ¿no? Hay abertura entre ambos aurículas, aurícula derecha, tal, y acá del ventrículo derecho está saliendo la aorta y del ventrículo izquierdo sale la arteria pulmonar, ¿no? Y este es el que va a conectar la aorta y la arteria pulmonar. La anomalía de Epstein, que ningún bebé se opera acá en Perú, esto es una anomalía congénita que representa el 1%. La anomalía congénita de la válvula tricuspidia y se caracteriza porque las valvas están adheridas anormalmente al septo. Se manifiesta por una gran cardiomegalia y cianosis. El tratamiento es médico con prostaglandina hasta que se puede hacer el tratamiento quirúrgico. Inicialmente el Blay-Lochtausen y al final, cuando ya el bebé crezca, el Fontan, ¿no?
Esto se sospecha cuando uno toma una radiografía de pulmones y no hay pulmón, todo es corazón. Es la que se ve el corazón súper dilatado, ¿no? La coartación de aorta es un estrechamiento del istmo de la aorta. Hay tipos, el simple es una discreta constricción del istmo y la compleja la hipoplasia tubular del arco aórtico, con PSA, C y B, defecto del cojinete, estenosis aórtica, ¿no? Y habitualmente son asintomáticos al nacer. Y tratamiento es médico, líquidos bajos, digital y diuréticos. Se diagnostica palpando el pulso, ¿no? En las extremidades. Puede ser una coartación, deja pasar el pulso, pero el pulso generalmente está disminuido, o la saturación en las extremidades y en las superiores e inferiores son diferentes. La hipoplasia del corazón izquierdo, falta de desarrollo del ventrículo izquierdo, la válvula mitral, válvula aórtica ascendente, aorta ascendente y el callado. 95% fallecen en el primer mes de vida si no se hace la corrección quirúrgica. Un tercio de estos niños desarrolla shock cardiogénico. El tratamiento quirúrgico es hacer el rasking, crear una comunicación y luego se puede hacer nodo o fontán, que es casi rearmar el corazón, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es el ventrículo izquierdo chiquitito. El ventrículo derecho es el dominante, ¿no? Entonces, en general, el tratamiento de la malformación congénitas. Uno es reconocer cuáles son las incompatibles con la vida, ¿no? Pero susceptibles de ser corregidos quirúrgicamente. Entonces, se vuelven urgencias quirúrgicas. Lo importante es hacer un diagnóstico precoz en las ecografías con factores de riesgo y examen minucioso del recién nacido. Hay que tomar siempre la previsión para ver en qué sitio van a nacer este bebé, que tenga todo lo necesario y organizado el equipo. Ha habido casos en los que una hernia diafragmática ha nacido en Chosica y 24 horas han estado perifoneando a ver qué hospital podía recibirlo. Todos estaban llenos, nadie podía recibirlo ni tenía cupo para cirugía torácica. El bebé, después de 24 horas que perifonea radioprogramas que hospital tenía, terminó en Rebagliati muerto, llegó muerto. 24 horas bolseando con un bolsa autoinflable, ¿no? Eso no debería ser. Lo ideal es que se diagnostique intraútero y se lleve a la gestante intraútero y que tengan el cirujano, la UCI adecuada para tratar a estos niños, ¿no? La otra es la prevención, que es la más importante tal vez, ¿no? Hay unas medidas preventivas primarias. La medida preventiva destinada a evitar que se conciban niños afectados. Uno es evitar que haya uniones consanguíneas. Aparecen, pues, cuando hay demasiada consanguinidad, los defectos recesivos, ¿no? Y aparecen mucho más. Hay que evitar embarazo en mujeres mayores de 35 años. Hay que estudiar a las mujeres con antecedentes de abortos, mortinatos y niños malformados. Y dentro de las medidas de tipo poblacional, es importante el uso del ácido fólico. Todas las mujeres que están en edad reproductiva al conocer al novio o están en plan de formalizar ya deben estar consumiendo ácido fólico, ¿no? 400 microgramos. Y si hay antecedente, 800 microgramos. Normalmente la legislación dice que la harina y el pan en Perú está fortificada con ácido fólico. Hemos hecho un estudio con la Universidad de Utah y no hay casi nada de ácido fólico. Y lo peor es de que hemos copiado una legislación americana en la que la mujer americana come 4 panes al día y la mujer peruana come medio pancito. Si hubiera, seguramente no le alcanzaría los 400 microgramos. Las medidas secundarias son destinadas a evitar que nazcan niños malformados. Una vez que se diagnostica la malformación por ecografía, un estudio genético y otros métodos, se provoca el aborto. No es tan sencillo esto. Hay estados de la Unión Americana, Europea, Cuba, algunos países de Latinoamérica, muy pocos, que han optado por esta opción. España ha optado, pero no es tan fácil, ¿no? Acá se ha intentado 2 veces hacer una ley que proteja a los niños malformados, ¿no? La única persona que ha ganado, creo, al Estado es una mamá con bebé con anencefalia que quiso abortarlo a mitad del embarazo. Y en el hospital Loaiza no le aceptaron. Dijeron que termine el embarazo. La mamá, después de terminar el embarazo y sufrir con los 9 meses llevando a un bebé que no tenía
posibilidades de vivir. Que enjuició al hospital Loaiza y ha ganado el juicio, ¿no? Es un antecedente que en Perú hay una legislación para colocar el aborto terapéutico, casos muy limitados, ¿no? Pero tiene que ser una junta médica muy seria y no todos los países lo aceptan, ¿no? Y la terciaria sería destinada principalmente a corregir las malformaciones y evitar que produzcan mayores problemas cuando avanza la gestación, ¿no? Uno de ellos es la cirugía prenatal. Se está haciendo en mielomeningocele, se opera intraútero y vuelve a entrar el bebé al útero. Se está haciendo acá en Perú, no tan frecuente como quisiéramos, pero se hace. Y el tamizaje neonatal son las medidas preventivas de diagnosticar enfermedades que van a producir daño neurológico, muerte, sin que aparezcan los síntomas al nacer, ¿no? Hipotiroidismo, galactosemia, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita. Lo mínimo que puede hacer el Estado es hacer esas 4 enfermedades a nivel nacional, 95-99% de población. El seguro está en el 95% de su población cubierta y todos los tamizajes se hacen en el Hospital Regagliati. El Ministerio de Salud hace en la maternidad, en el Hospital San Bartolomé y en el Hospital del Niño, que no tiene partos. Debería hacerse a nivel nacional, eso es una deuda que tenemos como país, ¿no? En todo el mundo se hace 50 años programas de tamizaje neonatal. Esperamos haber cubierto más o menos los temas que nos correspondían y alguna pregunta